Con Magdalena y lo hablaba hace un ratito cuando nos conectábamos por teléfono. Esto de hace rato que no charlábamos y está buenísimo volver a encontrarnos y poder charlar un ratito. Magdalena Odarda, legisladora por el bloque Vamos con Todos. Magdalena, un gusto saludarte. Jesús, acá en De la Isla para toda la provincia. ¿Cómo andás? Buen día. Buenos días, Jesús. Un abrazo para toda la gente que nos escucha y fundamentalmente para vos. Bueno, gracias por atendernos, te buscamos y bueno, rápidamente tuvimos respuesta, así que eso es importante marcarlo, ¿no? Que es un poco lo que buscamos de los dirigentes hoy, ¿no? Esa cercanía. Sí, por supuesto. Bueno. Yo siempre estoy a disposición, así que ahora estamos conectados y bueno, podemos hablar todo el tiempo que necesites. Bien. Magdalena, estos últimos días, si bien estás trabajando en distintos temas, pero lo que se volvió a retomar con fuerza, Lago Escondido, Camino de Sirga, bueno, los nuevos accesos, el aeródromo en la provincia de Río Negro, de John Lewis, o no sabemos de quién, hoy si se vendió o no se vendió. Bueno, ¿querés ponernos un poco a tono con esos temas que fuiste abordando? Bueno, sí, tenemos una causa judicial, vos recordarás, por el libre acceso al Lago Escondido, ya cumple 20 años, donde todavía no hay una definición, y la Corte Suprema de Justicia tiene que decidir. Sin embargo, hace 20 años de juicio, pero prácticamente 30 años que Joe Lewis compró las tierras que rodean al Lago Escondido en forma total y se impide el acceso público a un lago que está a solo 19 kilómetros de la ruta, ¿no? Imaginémonos que vamos por la ruta entre Bolsón y Bariloche y tenemos el lago a 19 kilómetros y tenemos el acceso completamente cerrado. Es como un lago privatizado que ya no nos pertenece, pareciera, y lamentablemente todo esto lleva un conjunto de complicidades, lamentablemente de funcionarios, la decisión de algunos jueces como el máximo tribunal de justicia que nos dice que el lago sí es accesible, pero para eso tenemos que iniciar esa caminata que de 4 días o a caballo por un sendero muy peligroso para solamente personas que tienen adiestramiento y vestimenta y todo lo necesario para meterse en una travesía de esas y llegar a destino en forma segura, cosa que lo hace muy poca gente, casi nadie te diría. Entonces ese lago sigue de hecho privatizado y ahora nos hemos enterado que están construyendo un búnker, una edificación fortificada, como si estuviéramos en una hipótesis de conflicto bélico en nuestro país, algo que no era común, ver búnkers en propiedades privadas, en áreas de frontera, en áreas de seguridad, como es el caso de la cordillera de los Andes, que por supuesto no está informado en ningún lado. Tal es así que ni siquiera paga impuestos Lewis en Argentina, solamente paga por el campo donde tiene instalado el aeropuerto, paga impuesto inmobiliario, que creo que paga cualquier vecino más que Lewis, ¿no? Paga 180.000 pesos o menos por mes, cada 2 meses por impuesto inmobiliario. Y nosotros pensamos que bueno, eso es parte de la invisibilización de la situación de privilegio que desde hace tanto tiempo se tiene con estos magnates extranjeros. Claro. Que siguen comprando tierras en zonas de seguridad, que nadie les dice nada, que existe legislación para prohibir o para impedir o frenar que grandes grupos corporativos, sobre todo transnacionales, compren obras estratégicas, como el caso de un aeropuerto a menos de 2 horas de vuelo de la base de la OTAN, que de las Islas Malvinas. Todo eso pasa en Río Negro, pero como que nadie quiere hablar del tema, hay un secretismo absoluto, y yo creo que sí hay que hablarlo, porque todo esto pone en riesgo la seguridad y la soberanía, sobre todo,
de nuestra provincia. Son obras como un aeropuerto, como el búnker de Lewis, que tiene aproximadamente 3 o 4 pisos subterráneos, aproximadamente 4.000 metros cuadrados de construcción fortificada, donde adentro hay desde equipos de comunicación, pero hasta canchas de pádel, hay de todo en ese búnker, y es para una persona, porque tiene un solo ascensor para una persona, imagínate. Bueno, todo eso pasa en Río Negro, y creo que tenemos que hablar también de todas estas cosas que hacen a la soberanía de nuestra provincia. Ahora, Magdalena, cuando hablas de lo del búnker, la construcción de esto es nuevo, o sea, no sé, de hecho, bueno, no trasciende en ningún lado tampoco. Es reciente, sí. Hemos tenido información gracias a vecinos que nos han informado, por supuesto, bajo un estricto anonimato, ¿no? Porque cualquiera que se sepa que habla sobre lo que pasa aquí adentro de esa estancia, por supuesto, después recibe las represalias. Y entonces hay que reservar las fuentes y tener mucho cuidado para proteger a esas personas que se animan a contar de esto que pasa, porque recordemos que también ahí se dio esa reunión de jueces, de empresarios, donde se falsificaron facturas, decían que estaban por turismo cuando esa estancia nunca presta servicios turísticos, donde vaya a saber qué es lo que se cocina ahí adentro, qué es lo que se habla, ¿no? Lo que sí sabemos es que es la gran puerta de entrada de otros capitales, como el caso de los Emiratos Árabes, o el caso de Qatar, del Principado de Qatar, que ya hemos denunciado la situación a muy pocos kilómetros de la estancia de Joseph Lewis, el complejo turístico de altísimo nivel, llamado Baguales, donde está relacionado con el Principado de Qatar, y se le ha concedido el uso de agua pública por 30 años, gracias a una resolución del Departamento Provincial de Agua, que nosotros hemos denunciado, ¿no? Porque después se dice que estamos en emergencia hídrica, que todos debemos cuidar el agua, que no podemos, pronto nos van a decir que no podemos ni regar las plantas, pero resulta que se está entregando el agua a mansalva a capitales extranjeros en nuestra provincia. Esto no pasa en Chubut o en Santa Cruz, pasa en Río Negro. Así que, bueno, estamos en una investigación bastante seria sobre este avance de capitales, sobre todo inclusive ahora la megaminería en la zona de la cordillera, pero en este caso con empresas relacionadas con Israel, más la presencia de la empresa israelí Mekorot, que es la que está aquí tomando los conocimientos sobre el agua en nuestra provincia. Entonces, bueno, son muchos elementos que a mi juicio están todos relacionados, y que tenemos que tener muchísimo cuidado porque todos sabemos que hay mucho interés en una zona prácticamente virgen, en megaminería, por ejemplo, como es la provincia de Río Negro, y que hay muchos interesados en venir por la Patagonia, ¿no? Sí, claro. Ahora, Magdalena, la visita de esto, que también tuviste participación en marcarlo muy fuerte y denunciarlo incluso con la visita del avión americano, ¿qué se supo de eso? Bueno, ese avión con bandera norteamericana estuvo públicamente, que se conoce, en Tierra del Fuego, luego de haber el gobierno nacional intervenido el puerto de Ushuaia. A los pocos días aterriza el avión de bandera norteamericana con congresistas norteamericanos en Tierra del Fuego, y luego en Vaca Muerta, en Neuquén, sin conocimiento del propio gobernador de Neuquén. Pero en esos mismos días, en esa estancia Lago Escondido, hubo mucho movimiento de invitados especiales. Nosotros entendemos que es muy posible que esos congresistas, que no son cualquier congresista, digamos, senadores estadounidenses, son los que justamente están interesados en la energía, en Vaca Muerta, en la megaminería, porque están trabajando justamente en la Comisión de Energía del Congreso norteamericano. Y estuvieron aquí con toda una gira organizada
por la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Ahora, que los gobernadores no sepan que aparece un avión de bandera estadounidense con senadores estadounidenses en su propio territorio es algo muy muy extraño, ¿no? No ocurriría lo mismo, entiendo yo, en Estados Unidos si fuese un avión lleno de senadores o diputados argentinos interesados en las fuentes de energía de Estados Unidos. O sea, tendrían un control absoluto. Sí, lo mismo que un aeropuerto del tamaño de Aeroparque, o por lo menos la pista, en área de frontera, sin la presencia de un solo prefecto o de un solo gendarme. ¿Cómo puede ser que la policía de Río Negro quiere revisar qué está sucediendo en este aeropuerto de Lewis, que ahora pareciera que se lo ha vendido a los Emiratos Árabes, que está allí a 1000 metros de la costa del mar, escondido porque no se lo puede divisar desde la ruta 3 cuando uno va hacia Puerto Madryn? Allí debería aparecer la pista, pero está alejada, entonces no se la ve, pero la pista está allí sin presencia del Estado. Y el gobierno de eso no habla, no quiere hablar, porque cada vez que se toca el tema es una serie de malos tratos o de abucheos en la Cámara. O sea, de Lewis no se puede hablar, y estamos hace 30 años con un lago secuestrado prácticamente, que no lo podemos ver los argentinos o las argentinas, con un aeropuerto sin control, que no sabemos qué aviones aterrizan, qué aviones despegan, qué mercadería traen, sin la presencia de gendarmería o de prefectura, que tendrían que estar en las fronteras. Y uno los ve en la ruta, y me parece bien que por allí estén en la ruta, pero debieran estar en la frontera, en este caso en la costa atlántica, que se considera zona de frontera también, o en la cordillera. Entonces hay un avance en este nuevo ciclo de concentración y extranjerización de tierras, aguas y negocios energéticos, que también tenemos que investigar y saber qué es lo que está pasando. Bueno, pero ¿qué papel juega el gobierno de Río Negro en todo esto? El gobierno de Río Negro deja hacer, mira para el costado, como una cuestión menor, pero es importante también el hecho que no le cobran impuestos, no paga por ese aeropuerto, no se paga impuesto inmobiliario, cuando cualquier rionegrino por tener una casita o un departamento tiene que pagar impuesto inmobiliario. Ellos no lo pagan impuesto inmobiliario como si fueran productores de secano. O sea, ese costo pagan de impuesto inmobiliario y no por la edificación de hangares, de una pista de 2000 metros de longitud, de toda una cantidad de edificaciones, inclusive de lujo, que hay allí en la costa atlántica, donde hasta inclusive la gente del lugar denunció que los alambrados llegan hasta el mar, tienen cercado todo, con, por supuesto, seguridad que compite hasta con la propia policía, porque tiene más armamento y más sofisticación en cuanto a su equipamiento que la propia policía de Río Negro. El gobierno, ya con decirte que no cobra los impuestos que requieren estos grandes millonarios en el territorio provincial, ni siquiera contesta los pedidos de informes que hacen alusión a esas propiedades. Claro. Menos ahora que estamos denunciando la posibilidad de que esas edificaciones tengan uso militar, como si estuviéramos ante una posible guerra. Por eso la construcción de un búnker de altísima seguridad en Lago Escondido, o un aeropuerto para aviones que pueden ser de uso militar en manos de ingleses sin control del Estado. Y eso pasa en Río Negro, y por eso el ministro de Gobierno, y el gobernador en primer lugar, pero el ministro de Gobierno tiene que responder ese pedido de informes que hicimos y decirnos para qué tenemos estas construcciones de posible uso militar. Si tienen más información que nosotros de que estamos ante un posible conflicto bélico, que nos informen, porque los ciudadanos, si no, estamos ante una situación de desprotección absoluta, no sabemos lo que está pasando, porque si no se explica la construcción de estas
fortificaciones, que sí sabemos que en el mundo está sucediendo lo mismo, con grandes magnates construyendo búnker, porque temen una bomba atómica, por ejemplo. Bueno, nosotros queremos saber qué pasa en nuestra provincia, por qué ese oscurantismo, ese secretismo, y no se informa a la ciudadanía qué está pasando. Bien. Te pregunto, Amprale, así se dice, ¿no? Así es como... Sí, Amprale. Área Natural Protegida, Río Azul, Lago Escondido. Justo sale esto también ahora, digamos, tema de los incendios, qué sé yo. Es todo tan raro lo que pasa. ¿Qué opinión te merece el Amprale? Bueno, el Amprale es una de las áreas protegidas más hermosas que tenemos en nuestra provincia, que todos debiéramos conocer ese lugar, porque yo tuve la posibilidad de conocerlo y no me arrepiento cuando tuve que hacer inspección judicial con todo el equipo del doctor Sodero Nievas en la causa del Lago Escondido, y la tuve que hacer a caballo, cruzar el Amprale. Y es un lugar tan maravilloso, donde hay contaminación cero, por ejemplo, en ese lugar. Hay especies como los alerces milenarios que debemos cuidar y están allí. ¿Y qué sucede? Sucede que el área natural protegida Río Azul Lago Escondido, por toda una maniobra política que se hizo en el año 98, más o menos, yo todavía no era legisladora en ese año, se sacó el Lago Escondido, propiamente dicho, el espejo de agua del área protegida. Fue algo es para contar realmente y para escribirlo en algún momento, ¿no? Creo que fue una de las historias más negras de la democracia de Río Negro, porque en su momento el ex legislador Chironi, que a lo mejor muchos se acuerdan de Bachi, junto a otro legislador presentó un proyecto para ampliar el área natural protegida, los límites, incluir el propio Lago Escondido en su totalidad dentro del área, pero resulta que como nosotros tenemos un sistema en la legislatura de tratamiento de las leyes en primera y segunda vuelta, o sea, se tratan 2 veces las leyes para que se conviertan en una ley vigente, en esos 15 días que hubo entre la primera vuelta, donde se aprobó ese proyecto donde el Lago Escondido estaba dentro del área protegida, bueno, en esos 15 días algo pasó, algunas presiones, grandes presiones hubieron para sacarlo de ahí al lago y que Lewis no tenga la mano del Estado controlándolo. Y en segunda vuelta, aprovechando que el legislador Chironi tenía problemas de salud y no pudo asistir a la sesión, se ingresó sobre tablas en el mismo momento de la sesión ese proyecto, y hoy tenemos el área natural protegida Río Azul Lago Escondido sin el Lago Escondido. O sea, se da esa paradoja, esa contradicción, ¿no? Porque el lago totalmente de punta a punta quedó afuera del área protegida. Entonces no hay forma de que el Estado controle sobre todo la cuestión ambiental en ese lugar, y además como la gente no puede llegar, porque para llegar le obligan a ir a caballo 4 días, imagínate que una persona mayor o un niño o una persona con discapacidad que se olvide de conocer el lago, ¿no? Porque si hay que hacer esa travesía para llegar, porque el camino de 19 kilómetros está cerrado y bueno, totalmente clausurado, con vallados, con cámaras de seguridad para ver si alguien se atreve a entrar. Si ustedes pasan por ahí hoy, parece que se hubiera construido un pequeño pueblo que en realidad es el vallado de Lewis, para que nadie entre por ese camino y todos tengamos que dar toda una vuelta y hacer este sendero a caballo. O caminando, como, bueno, yo hice parte a caballo y parte caminando, pero la mayoría de la gente tiene que contratar un guía de montaña, bueno, toda una serie de gastos que no cualquiera lo puede hacer, ¿no? ¿Para qué? Para que nadie moleste la privacidad del magnate en el Lago Escondido. No vaya a ser que tenga gente tomando sol o tomando mate en el camino de Sirga, o sea, en la costa, que es pública, frente a la mansión. Eso le molesta mucho a Lewis, que haya argentinos o argentinas que usen ese camino de Sirga o esa playa para poder disfrutar, aunque sea de unas horas. Entonces
lo que hace es poner todas las trabas posibles para que nadie llegue. Entonces el área natural protegida, que está al lado del campo de Lewis, no contiene adentro el lago mismo. Pero hemos descubierto que el mismo gobierno de Río Negro ha jugado los límites del área protegida justamente para evitar que los ciudadanos lleguen al lago escondido por cruzando el área protegida. O sea, hay tantas cosas que están sucediendo en la zona de los incendios que nos obligan a pensar que los incendios, si bien pueden haber sido a raíz de causas naturales, también hay muchos interesados en que ya no quede ninguna persona viviendo en la zona de bosques, y por eso los intereses inmobiliarios y ahora mineros que hay en la cordillera, son cada vez más grandes. O para turismo de lujo, pero super lujo, porque ni vos ni yo podemos ni conocer este centro de esquí Baguales de los cataríes, o bien para proyectos productivos como las hidroeléctricas que tiene Lewis allí en su campo y que use el agua pública por 30 años a cambio de nada, o sea, tiene hasta ese privilegio que le dio el gobierno de Río Negro, o bien, otros grandes magnates como el caso de Benetton, que tiene producción sobre todo agrícola-ganadera, ¿no? Pero en general ¡qué impotencia! La mayoría de estos multimillonarios llegaban a la Patagonia para comprar su paraíso privado aquí, ¿no? Y parece que es también para resistir cualquier tercera guerra mundial, ahora construyendo los búnkers. No, te escucho y digo, qué impotencia que genera todo esto. ¿Y hace cuánto se le vendió todas las propiedades, tanto la tierra del aeropuerto como la de la montaña, más o menos? Bueno, para ubicarnos la montaña fue durante el gobierno de Menem, en el año 96, que fue un escándalo también allí, porque inclusive hubo una causa penal contra el hijo de Lewis, que era uno de los empresarios, y contra funcionarios de Río Negro, por el hecho de que las leyes de seguridad frontera, las seguridad frontera son esas franjas que existen del lado de la cordillera y del lado de la costa atlántica, en la Argentina y en Río Negro también, aproximadamente 50 kilómetros en la costa atlántica, desde el mar hacia adentro del continente, digamos, y en la zona de la cordillera son aproximadamente 100 kilómetros, desde el límite con Chile hacia la Argentina. Esa franja de 100 kilómetros tiene legislación especial, que son las leyes de área de frontera, que dice que es de conveniencia nacional que los bienes que estén en esa franja de 100 kilómetros aproximadamente en la cordillera le pertenezcan a ciudadanos argentinos, por una cuestión de seguridad nacional, como todos países del mundo que protegen su seguridad nacional. Sucede que en ese momento, año 96, se forma una empresa con un presidente con DNI argentino, pero en realidad esa empresa es de Lewis, no es de este señor Allende, era el presidente en aquel momento. Se llamaba Prospecti Sociedad Anónima. Esa sociedad compra tierras a un poblador en la zona donde está el lago escondido. Le compra toda la tierra que rodea totalmente al lago, o sea, no se puede entrar por ningún lado, ni 10 centímetros hay para que alguien pueda entrar. Todo. Si ustedes ven el mapa de lo que compra Lewis, esto se ocupó de comprar toda la tierra donde el lago escondido queda totalmente adentro, digamos, y la compra a nombre de esta empresa, pero a los 3 meses se inscribe en Catastro de Río Negro ya con el nombre de Hidden Lake, de Lago Escondido, que es la empresa de Lewis. Eso fue denunciado por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, duró muchísimos años el juicio, y lamentablemente por una cuestión de transcurso del tiempo prescribió la causa por defraudación al Estado, por haberle mentido al Estado de quiénes eran los verdaderos compradores de esas tierras, y por el transcurso del tiempo se declaró prescripta la causa y se sobreseyeron a los procesados, entre ellos el hijo del propio Lewis. Uno de esos jueces que firmó esa sentencia donde los absuelven, digamos, a todos los que estuvieron en esa maniobra,
La firma uno de los jueces que después viene de vacaciones al Lago Escondido, que es Carlos Maíquez. Yo lo denuncié también a eso, ¿no? Porque me pareció una cosa tremenda. Por un lado, absuelve a Lewis y después viene de vacaciones con todo pago al Lago Escondido. Un juez de la Nación, de Comodoro Pi, junto a otros jueces, pero me interesa ese juez que firmó la sentencia por la cual libera de cualquier responsabilidad por la compra de las tierras en el año 96 a los empresarios, pero también a los funcionarios públicos de aquel momento, como la escribana mayor de gobierno, también estaba procesada en esa causa, otros funcionarios de menor rango de Río Negro. Bueno, a partir de ese año, 1996 hasta ahora, nosotros perdimos el Lago Escondido. Y el juicio que nosotros llevamos adelante por el libre acceso tuvo por lo menos 10 sentencias favorables y una última sentencia que le hace lugar a Lewis de este Superior Tribunal actual en el año 2023, y como no quisimos dejarla morir a la causa y que quede firme y que perdamos para siempre el acceso de 19 kilómetros, que es un acceso seguro para todas las personas, fuimos a la Corte y estamos esperando sentencia, ¿no? Es mucho tiempo ya de pelear, de luchar, pero lamentablemente el lago sigue privatizado. Bueno, Magdalena, da para seguir charlando porque me van a quedar un montón de temas de actualidad. Tenemos ahora un compromiso con el Colegio Médico para ir a cubrir una conferencia por el tema del PAMI y algunas cuestiones de obra social, pero nada, el compromiso de poder seguir charlando y escuchándonos y enterarnos de todo lo que pasa en esta provincia y de lo que no se cuenta también, ¿no? Sí, bueno, estas cosas no se cuentan y me parece muy importante para la seguridad nacional, y más cuando ya sabemos que hay toda una intención de seguir vendiendo nuestros bienes naturales comunes patagónicos. Entonces tenemos que estar muy alertas de lo que está pasando en Río Negro y de lo que no se quiere informar, y para eso tienen que estar los legisladores, ¿no? Controlando los actos de gobierno, investigando. Así que bueno, estamos en esa ardua tarea. Bien, Magdalena, yo te agradezco mucho este ratito y vamos a generar otra para ponernos un poco en lo que vienen trabajando, además por fuera de esto, de temas de actualidad, bueno, hidrocarburos, bueno, y algunas cosas que se han denunciado, tanto el helicóptero contratado, el tema del incendio, desde la venta del avión sanitario, bueno, un montón de cosas que han ido sucediendo que son importantes para todos los rionegrinos por lo que significan. Bueno, también te cuento que hicimos el último trabajo antes de que termine el 2025 fue presentarnos en el amparo justamente por los jubilados del PAMI que le quitaron los medicamentos. Hay una sentencia donde les ordenan devolverle los medicamentos, pero el gobierno nacional no está dispuesta a cumplirlas, así que hicimos una presentación con todos los centros de jubilados o no con todos, pero con la gran mayoría de los centros de jubilados de toda la provincia, pidiendo que se cumpla esa sentencia y le devuelvan los medicamentos a los jubilados. Y ahora que vas a esta conferencia de PAMI, por eso recuerdo este tema y quería transmitirle a todos los jubilados que también estamos trabajando en eso, ¿no? Para que por lo menos las sentencias que salen a favor de la gente se cumplan, ¿no? En este país, porque pareciera que está todo dado vuelta, ¿no? El mismo gobierno no cumple las órdenes del juez cuando benefician a los jubilados y a las jubiladas en este caso. Bien. Magdalena, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos y espero que estemos en contacto. Sí, señor. Un gran abrazo. Otro para vos. Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos.